Leopoldo López afirmó que Venezuela podría avanzar hacia un nuevo ciclo de protestas. El dirigente opositor señaló desde España que a pesar de las fraudulentas elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, Juan Guaidó deberá mantenerse como presidente encargado de Venezuela. El comisionado presidencial para el centro de gobierno encargado, Leopoldo López, aseguró este viernes que el mecanismo de protesta en la calle no está agotado en Venezuela. Además, aseguró que pronto podría iniciar un nuevo ciclo de protesta en el país caribeño. En entrevista para la cadena de noticias CNN, López dijo que los procesos de calle son cíclicos y no deben ser descartados, pero que en esta oportunidad deberían venir acompañados de otros mecanismos de presión contra Nicolás Maduro. Nos toca volver a construir un ciclo de calle. No es el único componente, pero es necesario. Creo y apoyo que tenemos que impulsar un nuevo ciclo de protestas, aseguró López desde el exilio en Madrid. Asimismo, el fundador del partido político Voluntad Popular señaló que a pesar de las fraudulentas elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, Juan Guaidó deberá mantenerse como presidente encargado de Venezuela, cuando ya falta casi un mes para que realicen los comicios parlamentarios en los que no participará la oposición. López aseguró que el desconocimiento de este proceso será mayor al de las elecciones del 2018. Nadie va a reconocer la elección fraudulenta. Eso dejará un vacío. No va a haber una sustitución legítima de la Asamblea Nacional. En consecuencia, tiene que continuar el mandato, dijo el dirigente. Leopoldo López destacó que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tiene muy claro cuál es su posición en todo este proceso, que se trata de lograr la materialización de unas elecciones presidenciales justas. El dirigente opositor detalló que para lograr el cambio político en el país, la sociedad civil y los sectores democráticos en Venezuela deben trabajar en unidad como valor fundamental. López fue consultado a propósito de los motivos por los cuales fracasó la movilización del 30 de abril de 2019, también conocida como Operación Libertad, en la que grupos militares y sectores políticos se posicionaron en la base de la Carlota en Caracas para desconocer a Nicolás Maduro. Para el líder de Voluntad Popular Michael Moreno, presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura de Maduro, fue el elemento clave para que ese día no se concretara un cambio del poder en Miraflores. Michael Moreno venía trabajando con nosotros en una sentencia que desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente, desconocía las elecciones presidenciales del 2018 y convocaba a nuevas elecciones presidenciales. Esa sentencia existe y se redactó. Moreno se comprometió a publicarla el 30 de abril, reconoció López. El dirigente aseguró que el ministro de Defensa de la dictadura, Vladimir Padrino López, estaba perfectamente al tanto de lo que ocurriría, pero fue Moreno quien no cumplió, aunque dijo desconocer las razones. El comisionado del gobierno interino develó que, de haberse concretarse la operación, Juan Guaidó hubiera presidido un Consejo de Estado, que iba a tener una duración de 9 a 12 meses mientras se organizaba una elección presidencial en Venezuela. El PP denunciará con mociones en toda España que la reforma judicial de Sánchez busca controlar jueces como en Venezuela. Quiere que otros partidos apoyen en parlamentos regionales y ayuntamientos la retirada de este ataque frontal a la Constitución. El PP presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para exigir al gobierno la retirada de la proposición de ley que han registrado en el Congreso PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma judicial que, a su juicio, lo que busca es modificar la Constitución por la puerta de atrás para instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela. Así, el partido que dirige Pablo Casado argumenta en esta iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, que esa reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición copia la que en el año 2004 realizó Hugo Chávez para hacerse con el control de los jueces venezolanos.
La retirada de esa reforma judicial es la primera condición que el PP ha exigido al PSOE para poder sentarse a hablar de la renovación del CGPJ, a la que suman otras dos: dejar a Podemos fuera del proceso y avanzar en la despolitización. A la dirección del PP no le basta con que Pedro Sánchez haya dicho que tiene el reloj de la tramitación parlamentaria de esa proposición de ley y reclama la renuncia y retirada del texto del Grupo Socialista y Podemos. Un ataque frontal a la Constitución. En su moción, que ha coordinado la vicesecretaria de la Política Territorial, el PP exige al gobierno, al PSOE y a Unidas Podemos que procedan a la retirada inmediata de esa proposición que rebaja la mayoría cualificada establecida en el artículo 122,3 de la Constitución para designar a 12 de los 20 miembros del Consejo, los 12 elegidos entre los jueces, pasando de los 3/5 de las cámaras, Congreso y Senado, a mayoría absoluta. Según el PP, esa reforma judicial supone un ataque frontal a la Constitución, a la separación de poderes y a la independencia judicial, al tiempo que institucionaliza el control del juez por parte del gobierno. Además, cree que vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea al romper con el compromiso democrático que exige la Unión, alejando a España de los países más avanzados de Europa. El PP sostiene que la proposición ha sido presentada por PSOE y Podemos, en vez de hacerlo el propio gobierno de coalición, con el objetivo de eludir la obligatoriedad de contar con los preceptivos informes de órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. A su entender, este hecho demuestra que la finalidad que persigue esta reforma no es mejorar la justicia española o favorecer una rápida renovación de los órganos judiciales, como falsariamente afirma el gobierno, sino dinamitar los consensos y la concordia de la transición y estos 42 años de democracia. Además, cree que busca modificar la Carta Magna por la puerta de atrás para instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela. Tras señalar que esa reforma representa una degradación institucional e involución democrática, subraya que registrarla además cuando se están negociando los fondos europeos de reconstrucción supone una grave irresponsabilidad porque hace peligrar que España reciba ese dinero, que los jueces sean elegidos por los jueces. En la misma moción, el PP pide además al gobierno que tramite la modificación legal que ha propuesto el PP para que los vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos directamente por los propios jueces, no por las cámaras ni los partidos políticos. El PP plantea también que las asambleas legislativas autonómicas no podrán designar vocales en los tribunales superiores de justicia y fomenta la imparcialidad de la Fiscalía al impedir que acceda al cargo todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los últimos 10 años, según añade el texto. Fuentes de la Dirección Nacional del PP han señalado a Europa Press que el Partido Popular busca con esta moción, que llevará a todos los territorios de España, que otras fuerzas políticas se retraten y digan si están a favor de avanzar en la despolitización judicial. Horror en Venezuela. 2 ancianos fueron hallados muertos por desnutrición en su apartamento en Caracas. Se trata de los hermanos Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años, y Rafael David Sandoval Armas, de 73. Los vecinos llamaron a los bomberos cuando se dieron cuenta que no contestaban a sus llamados. La crisis en Venezuela volvió a golpear a los más vulnerables. Esta vez fueron los adultos mayores quienes, impedidos de emigrar o de hacer largas colas para conseguir alimentos, pagaron las consecuencias de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Los hermanos Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años, y Rafael David Sandoval Armas, de 73 años, fueron hallados muertos y en estado de descomposición el lunes pasado en el departamento que compartían en Caracas. Fueron los vecinos de su departamento en el piso 9 de las residencias Villa 2, en el barrio Puente Hierro, donde los hermanos vivían solos, quienes alertaron a los bomberos. Versiones recabadas por periodistas en la morgue de Bello Monte señalaron que los ancianos dependían de los alimentos
que le suministraban sus vecinos, ya que la señora Silvia Margarita recibía apenas su pensión de 400.000 bolívares. De acuerdo con reportes de usuarios en las redes sociales, los bomberos de Distrito Capital usaron la técnica de rapel para ingresar al apartamento, cuando los vecinos denunciaron que no sabían nada de ellos y que no contestaban a sus llamados. Los vecinos del lugar agregaron que comenzaron a sentir hedor que provenía del inmueble.